Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una guerra que todavía no ha terminado y de la que, seamos conscientes o no, tomamos parte y todavía la sufrimos. Tenemos que olvidar que estamos en medio de un conflicto de proporciones cósmicas, en el que no hay posiciones neutrales. Nuestra misión en el mundo está definida en el primer mensaje angélico: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿En qué lado del conflicto tú te encuentras? ¿Dónde tú vas a estar cuando Cristo venga? ¿Con aquellos que dicen, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿O te encontrarás con aquellos que proclaman el mensaje de nuestros ángeles? El mundo verá nuevamente la intolerancia religiosa. La profecía de Apocalipsis 13 dice al final que la intolerancia tendrá que ver con una marca de características religiosas. Uno de los engaños más formidables con el cual Satanás seduce al mundo entero es el espiritismo. Hoy la puerta de la gracia está abierta. Dios ofrece perdón gratuito y completo al que acepte a Jesús como Salvador. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a cada uno de ustedes que se está conectando a esta transmisión. Bienvenidos a la serie Un Zoom al conflicto cósmico. ¿De qué lado estás? Y el tema de esta noche es la triple alianza del diablo. Un tema sumamente interesante. ¿Por qué? Porque vemos que Satanás en esta época está buscando que la política y la religión se unan con el propósito de cumplir su agenda. Exactamente, pero antes vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Oliver Coronado, desde Venezuela. Y para aquellos que no conocen a Oliver, Oliver es un conferencista bíblico internacional, conocido por tener una serie de música que se llama El Poder Oculto de la Música. Si no lo has visto, te quiero invitar, es una serie muy bendecida. Pero también Oliver tiene estudios en informática y también estudios en ingeniería en música. Además de eso, Oliver tiene un hermoso ministerio en Venezuela, que él es el fundador y el codirector, se llama La Voz Internacional, es una radio que está trabajando muy bien con la Iglesia Adventista, tiene 7 emisoras por Venezuela. Y además de eso, Oliver tiene otro ministerio que se llama Corona Studio. Es el ministerio que también está participando con nosotros en esta conferencia. Bienvenido, querido Oliver, ¿cómo estás? Gracias, Federico, gracias, Sari, por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes esta semana maravillosa de estudio bíblico. Un Zoom al conflicto cósmico. Quiero también agradecer al doctor Alberto Treyer por haberme invitado a compartir esta semana y unir nuestros ministerios para que el nombre de Dios sea glorificado. De antemano, Federico me presentó, igual Sari, y pues para mí es un honor trabajar con estos dos misioneros. Quiero hablar un poco de su trabajo antes de iniciar con el tema. Ellos tienen su sede en Bolivia, en Santa Cruz, en Bolivia, y su trabajo misionero es abarcante. Ellos trabajan con la parte de media. Federico es ingeniero en computación y tiene un conocimiento muy amplio en la parte de video y también de audio. Y nuestra hermana Saray es enfermera de antemano de profesión y dedica sus talentos como el canto, la parte de televisión, también para engrandecer la obra de Dios. Ellos tienen un hermoso ministerio organizado en Bolivia, al cual animo a todos a que apoyen, igual al ministerio del doctor Alberto Treyer, que apoyen estos ministerios que están predicando la verdad presente y que llevan un mensaje de amor y de paz al mundo. Así que bueno, ¿qué les parece, Federico, si entonces iniciamos con el tema? Y bien, ahora sí que nos podemos concentrar en el tema, la triple alianza del diablo. Qué título tremendo, ¿verdad? Oliver, ¿por qué elegiste ese título? Yo creo que a algunas personas quizás les da un poco de miedo escuchar ese título, ¿verdad? Quizás algunos ya tienen deseo de apagar ahí la computadora y no seguir viendo el programa. ¿Por qué elegiste este título tan directo y tan fuerte? Sí,
De antemano, el título es bastante fuerte, podríamos decirlo así, ¿no? De hecho, cuando estuve preparando el tema con el doctor Alberto Treyer, estuvimos estudiando algunos títulos. Yo tenía en la mente la triple alianza, pero no estábamos claros en cuanto a colocarle la parte final. Habíamos pensado la triple alianza del mal, la triple alianza del espiritismo, pero no era justamente la idea. Y al final pues decidimos colocarle este título que para algunos es un poco fuerte, la triple alianza del diablo. Y realmente no es nuestra intención asustar a la audiencia, al contrario. Nosotros buscamos llamar la atención con este título a nuestros amigos y hermanos que están sintonizándonos en cuanto a los eventos y a la importancia de los eventos finales que debemos analizar, porque sin duda la venida de Cristo está muy cerca. De hecho, les cuento algo. Hoy día ustedes pueden ver a mucha gente ver películas de terror, donde hay videojuegos de zombies, por ejemplo, música con tendencias espiritistas, películas infantiles llenas inclusive de magia y hechicería. Así que el diablo, mis hermanos, poco a poco ha ido preparando el camino para los últimos días de esta tierra, para generar y definitivamente lograr esta triple alianza que está buscando, uniendo el espiritismo y justamente utilizándolo como medio para lograr cautivar al mundo. Así que vamos a prepararnos porque el tema de hoy va a ser bien interesante. De antemano, acompáñenme a tener una palabra de oración. Querido Padre, abrimos tu palabra con la seguridad y la certeza de que tu Santo Espíritu es nuestro guía e instructor. Por favor, danos tu Espíritu. Abre nuestros corazones para entender tu palabra y al hablar de este tema tan importante y tan interesante, nosotros podamos guardar tus dichos en nuestros corazones y prepararnos para la última batalla que habrá en este mundo. Todo lo pedimos, Señor, agradeciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Federico, cuéntame, ¿cuál es la primera pregunta? Muy bien, Oliver. Lo primero que queremos saber es dónde en la Biblia se encuentra esta triple alianza final del diablo. Muy bien. Sí, sin duda la Biblia habla de una triple alianza que va a ser al final de nuestros días el diablo. Quiero aprovechar y saludar de antemano a todos los que están conectados por las redes sociales y agradecer su apoyo por compartir también estos materiales y apoyar estos ministerios. Un agradecimiento muy especial a toda la gente que está sintonizándonos a esta hora. La Biblia sí habla de una triple alianza. Es más, si ustedes van conmigo a la Escritura, por favor acompáñenme, tengan su Biblia en mano, tengan papel y lápiz para anotar cualquier referencia importante. En Apocalipsis capítulo 16, verso 12, dice así la Escritura: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Saben que la alusión del verso número 12 apunta a que se está preparando una gran batalla, y no voy a profundizarlo, pero los reyes del oriente, justamente siempre del oriente vienen los ángeles de Dios, indican que esta batalla está dentro del contexto del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el verso 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y fíjense el contexto, ¿no? Aquí hay una triple alianza. Está el dragón, la bestia y el falso profeta. Y el contexto, en el versículo número 15 dice: yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que, sin duda, la Biblia sí habla de una triple alianza que hará el diablo en nuestros días. Sari, cuéntame, ¿cuál es la siguiente pregunta?
La otra pregunta que quizás se están haciendo las personas es ¿por qué se representa estos tres poderes como si fueran ranas? ¿Qué relación tiene este simbolismo bíblico? Bien, ¿por qué son representados estos poderes como ranas? Es una buena pregunta. ¿Por qué la Biblia los representa así? De antemano, la simbología apunta a algo que es repulsivo. Usualmente, no sé si es tu caso, pero por ejemplo en el mío, ranas, sapos, es algo repulsivo. Yo tengo de hecho un trauma. A mí de pequeño, mi tía los agarraba por la cabeza a las ranas o a los sapos y me perseguía por la casa. Y eso me creó un trauma que hoy día los veo repulsivos. Así que es un símbolo que apunta a ser algo repulsivo. Algo que a nosotros no nos va a gustar tocar o agarrar, con algunas excepciones, ¿no? De hecho, en Éxodo, capítulo 8, verso 1, tú puedes leer que Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile así: Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 2, y si no lo quieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. O sea, nosotros podemos ver claramente que de alguna manera es algo repulsivo y va a castigar Dios a Faraón con ranas. Las ranas brincaban en su cama, estaban por el palacio, estaban por la ciudad, y era algo que ellos no pudieron aguantar y al final solicitaron a Moisés que Dios quitara esa plaga. Así que el símbolo apunta hacia allí, pero también tiene una simbología interesante desde el punto de vista de que son animales rastreros, también se pueden mover en el agua, a brincos, a saltos. En contraste, estos tres espíritus de ranas no pueden volar, como es el caso del mensaje del tercer ángel. Si ustedes notan, aquí hay un contraste interesante, ¿no? Tenemos tres espíritus en modo de ranas que llevan un mensaje al mundo, tratan de unir al mundo a través de prodigios y milagros para poder presentar su mensaje. Pero por otro lado, ¿no? Vemos el contraste que Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo. O sea, en pocas palabras, por un lado Satanás a brincos, a saltos, con limitaciones, porque no tendrá todo el poder, no tendrá toda la capacidad, no tiene la verdad a su favor. Tratará de unir al mundo. A diferencia, el pueblo de Dios volará con un mensaje potente, ¿ok? Y por supuesto Satanás intentará detener este mensaje a través de esta triple alianza. Cuéntame, Federico, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Manteniendo el contexto. Ahora, Oliver, se los identifica con espíritus inmundos. Eso suena como terrible, como algo feo. Ahora, ¿por qué se los considera espíritus inmundos? Sí, sin duda nosotros tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, que los espíritus inmundos, algo que suena terrible, ¿por qué se les considera de esta manera? ¿Por qué se les llama espíritus inmundos? De antemano me gustaría que me acompañaran a Marcos, capítulo 1, verso 23, para poder responder esta pregunta. Nuestro Señor Jesucristo allí tuvo que enfrentar una situación difícil, dice la Escritura. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, en griego akasartos. Impuro significa esa palabra griega, un demonio, un espíritu malo. Y luego dice que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces nosotros podemos notar que según la Escritura, la simbología apunta a que son demonios, espíritus de demonios, espíritus inmundos, espíritus malos, que lamentablemente son representados por ángeles que cayeron del cielo, liderizados por Satanás, luego que se armó la rebelión contra Dios y Dios los expulsó. Entonces estos espíritus son los que tratan de
reunir al mundo en una gran alianza. De hecho, en Lucas 4, verso 33, también en la misma historia, Lucas la presentó de esta manera. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Así que Lucas presenta la misma situación diciendo que era un espíritu de demonio y añade inmundo. Así que no tenemos duda de que esto es así. Pero podría citarles otro texto, como por ejemplo Marcos 5, 7, donde dice la Escritura: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. No tenemos la menor duda, mis hermanos, estos espíritus representan ángeles, demonios, que lamentablemente se apartaron de la lealtad hacia Dios. Ahora, tenemos en contraste, ¿no?, lo que es la pureza del evangelio, lo que es la pureza del mensaje que Dios también llevará al mundo. Usted puede notarlo en Juan capítulo 10, verso 9. Note cómo Jesús hace el contraste entre un grupo y el otro. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí podemos notar, mis hermanos y amigos que están sintonizándonos a esta hora, que hay un notable contraste entre los dos movimientos que al final estarán en pugna en nuestra tierra. Por un lado, Satanás y sus ángeles, con sus demonios, tratando de unificar el mundo tras una sola bandera, buscando destruir y matar. Y por el otro lado, la pureza de nuestro Señor Jesucristo y de su santo pueblo, llevando un mensaje potente al mundo de vida eterna. Continuamos entonces. En la Biblia, ¿verdad?, en el Apocalipsis, Juan vio salir de sus bocas a estos 3 espíritus inmundos. La pregunta es: ¿qué representa que los espíritus salen de sus bocas, que además hacen señales y prodigios y que van por todo el mundo? ¿Y qué se proponen y qué fin persiguen? Sí, Juan vio salir de sus bocas a estos 3 espíritus inmundos. Y usted se preguntará, como lo ha hecho Sarai, ¿qué representa que sale de su boca? Además, ellos hacen señales y prodigios, van al mundo. ¿Qué se proponen? Como Sarai acaba de hacer la pregunta. Bueno, en primer lugar, el símbolo de bocas, que significa que salen. Yo pregunto, ¿qué sale de la boca? Palabras, un mensaje, del cual ya hemos hablado un poco en la parte anterior, en la pregunta anterior. De hecho, Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas. Salen de la boca. Un símbolo que apunta a un mensaje que ellos quieren dar al mundo. De hecho, en Lucas 6:45, nuestro Señor Jesucristo conectó el símbolo que aparece en Apocalipsis 16 diciendo de esta manera en su santa palabra: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no cabe duda que el símbolo que salen de la boca es que ellos portan un mensaje, y es un mensaje malo, es un mensaje falso, es un mensaje que aunque busca la unidad, la busca bajo la bandera de la mentira. Y por eso se les compara con el hecho de salir de sus bocas. De hecho, usted lee, para que miren la conexión, como hay una conexión perfecta en las profecías, usted lee Apocalipsis capítulo 13, verso 5, y dice así la palabra de Dios: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca, dice el verso 6,
en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es increíble, ¿no? Que Apocalipsis 13:5 presenta un poder que aparentemente se identifica con Cristo, quiere representar a Cristo, pero de su boca salen blasfemias, salen mentiras, salen acusaciones, salen enseñanzas falsas. O sea, sin duda, nosotros podemos concluir que lo que sale de la boca de estos tres son mensajes falsos, enseñanzas erróneas que van en contra de Dios. Ahora, ¿y por qué la necesidad de hacer señales? Como hizo la pregunta Sari, ¿por qué la necesidad de hacer señales? Si ustedes leen Apocalipsis 16:14, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. También la palabra griega que se utiliza se puede hablar de milagros. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de ellos enfatizar la parte de los milagros? ¿Saben que nuestro Señor Jesucristo, preocupado por el clima de los últimos días, en Mateo 24, en 3 oportunidades advirtió en cuanto a falsos profetas y en cuanto a engaño? En Mateo 24:4, Mateo 24:11 y Mateo 24:24. O sea, sin duda Jesús estaba preocupado. Estaba preocupado porque en los últimos días el pueblo de Dios tendría que enfrentar grandes engaños. Él habló de guerras, habló de hambres, pero su mayor énfasis fue en cuanto a falsos profetas y a engaño. De hecho, cito Mateo 24:24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible o si fuere posible, aún a los que escogidos. No necesariamente dice que van a engañar, sino dice si fuere posible. Los escogidos, a diferencia, están armados con la palabra de Dios y con la fe. Pero aquí podemos notar la preocupación de Jesús. Harán señales y prodigios. De hecho, también quiero compartir algo. No solamente Jesús tuvo esta preocupación. Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, que es el libro que estamos estudiando durante esta serie de temas, dedicó casi 6 capítulos al tema del espiritismo, mis hermanos, y al tema de la inmortalidad del alma y del trabajo que los ángeles de Satanás realizan en la tierra. O sea, nosotros podemos ver una notable preocupación de parte de Dios en cuanto a estos movimientos finales que Satanás hará en la tierra. Ahora, Satanás tiene que apelar a las señales y prodigios. ¿Y saben por qué? Porque no tiene argumentos. Él no tiene un mensaje convincente que dar. No tiene un escrito está. Y como consecuencia, entonces lo único que le queda es apelar a milagros, a señales, para de esta manera tratar de engañar al mundo y animarlo a que se coloquen de su lado. De hecho, si ustedes notan, esto no es algo nuevo. En el ser humano de antemano está esa situación de querer ver, de querer tener pruebas que sean tangibles, oír, ver. Usted puede notar que en Juan 20:25, cuando los discípulos le dicen a Tomás, mira, hemos visto al Señor, y voy a citar, dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, Juan 20:25, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, yo tengo que mirar para poder creer. Es algo natural en el ser humano que nosotros de antemano tendremos que luchar contra esto al final de los días. Pero noten la respuesta de Jesús en Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin duda, mis hermanos, a diferencia, la iglesia debe creer por la Biblia. La Biblia es lo que Dios ha dejado, el arma que Dios ha dejado para que nuestra fe crezca. A través de la Biblia y de la oración y de la comunión con Dios, nosotros debemos aumentar nuestra fe. De hecho, Pablo lo dijo en Romanos 10:16. Noten cómo lo expresa de una manera tremenda el apóstol Pablo. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor,
¿quiénes han creído a nuestro anuncio? Ojo, anuncio dice, ¿no? Verso 17, así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Verso 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, podemos notar claramente un contraste entre las señales y prodigios que Satanás intenta utilizar para engañar al mundo, porque no tiene argumentos. A diferencia, el pueblo de Dios se sustenta por su santa palabra, por lo que la palabra indica. Eso es lo que la fe necesita para aumentar el estudio de la palabra, la oración y la comunión con Dios. Ahora, Sari me añadió en esta pregunta, que es un poco larga, ¿qué se propone Satanás con estos prodigios, con estas señales que él podrá hacer y que de hecho está haciendo? Y con esto voy a terminar esta pregunta. Saben que, aunque voy a redundar un poco, lo quiero hacer utilizando la Biblia, el punto es engañar, el punto es falsificar y utilizar esto para entonces dar un mensaje erróneo. Nosotros podemos ver un claro ejemplo en Deuteronomio capítulo 13, verso 1. Acompáñenme, vamos a leer hasta el verso número 4. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Así que, mis hermanos, no cabe duda que Dios inclusive utilizará esto para probar a su pueblo. Aunque el profeta anuncie señal y se cumpla la señal o prodigio, nosotros tenemos que estar atentos al mensaje que va a proclamar. Y si el mensaje llama a una rebelión contra Dios, tal profeta no debe ser escuchado. Continuamos. Ahora, Oliver, el pasaje que leíste identifica a estos tres espíritus inmundos provenientes del dragón, de la bestia y también del falso profeta. La pregunta es, ¿a qué o a quién representan estos tres poderes? Sí, Federico. Sin duda, el pasaje que leí anteriormente habla de tres espíritus inmundos. Nombra al dragón, nombra a la bestia, nombra al falso profeta. ¿A qué o a quiénes representan estos? Es una pregunta importante, ¿no? Así como Federico la ha presentado. De antemano, los predicadores que hemos tenido esta semana han hablado ya de estos tres poderes. Por lo tanto, voy a dar una breve referencia de cada uno de ellos. El dragón, sin duda alguna, hermanos, representa a Satanás. Usted puede leer en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Diablo, que es un calumniador, eso significa ese nombre. Satán, que es un adversario. A este representa el primer poder, que es el dragón. Y quiero compartir de antemano, ¿no?, que este poder tiene muchas formas de aparecer. De hecho, en Deuteronomio 18 hay una lista de cómo el espiritismo puede tener tantos tentáculos y tantas formas distintas, hoy día hasta modernas, que pueden llegar hasta tu hogar y tú ni siquiera te das cuenta. Y me llama la atención, mis hermanos, que Elena G. de White, citando El conflicto de los siglos, página 575, hablando en cuanto al espiritismo, que representa directamente el poder que el dragón maneja, el engaño, dice lo siguiente: en la medida
en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros y los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Tremenda advertencia. Satanás ha llegado al nivel de llevar al espiritismo a un punto donde la gente no lo ve peligroso, donde la gente, es más, lo ve bueno. Hay muchos que dicen, hay magia blanca, hay hechizos que son blancos, que ayudan a la gente, que curan. Yo he escuchado testimonios de personas que han sido sanadas a través de un espiritista y dicen que ellos lo hacen a través de ángeles buenos que cooperan con esto. Algo terrible, mis hermanos. El espiritismo ya tiene un manto de justicia y algunos piensan que hasta Satanás se ha vuelto buena gente. Pero ¿qué decir de la bestia? Al hablar de la bestia, quiero decirles que dentro de este sistema, como lo ha presentado el doctor Alberto Dreyer, hay gente muy sincera, gente que ama a Dios, gente que está preparada para escuchar el mensaje de Dios y una vez de haberlo escuchado, tomar una decisión en favor de la verdad. La bestia representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es el segundo poder que se está aliando con el diablo para lograr un dominio mundial. De hecho, usted puede notarlo, ¿no? En Apocalipsis 13:4 hay una conexión entre el dragón y esta bestia que la historia y la teología, sin lugar a dudas, apunta como a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El dragón es quien le da autoridad a la bestia, y adoran a ambos. O sea, hay sin duda una clara conexión entre el espiritismo y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Recuerde que el tema de hoy tiene que ver apuntando directamente al espiritismo como este poder que está por dominar prácticamente al mundo. Ahora usted dirá, hermano Oliver, ¿y la Iglesia Católica practica este tipo de cosas allegadas al espiritismo? Claro que sí. Para nadie es un misterio que la Iglesia Católica cree en la inmortalidad del alma. A mí me ha tocado estar en actividades donde se ha hecho algún acto velatorio y hay un sacerdote a dar la misa y de repente dice que la persona que está ahí inerte, muerta, al morir, si fue buena gente, fue al cielo. Si tenía algo que pagar, fue al purgatorio, algo que no aparece en la Escritura. Y si tenía muchas deudas y su corazón no era bueno, iría al infierno. Posteriormente lo escuché decir que cuando Cristo viniera, los resucitaría. Al final, uno sale tan confundido que no sabe a dónde fue a dar la persona. La Escritura no enseña tal cosa. La Biblia en Eclesiastés 9:5 y 6 en adelante dice que el hombre no sabe nada, que al morir deja de ser. En Job capítulo 7 tú también puedes leerlo. Job dice, deja de existir, deja de ser. También en el capítulo 14 de Job, en los Salmos, dice que ese mismo día perece su pensamiento. O sea, no hay mayor verdad en la Biblia que el hombre al morir no sabe nada, pero la Iglesia Católica dice que hay inmortalidad en el alma. No solamente eso, por lógica practican la idolatría, la veneración a los santos, apoyan los milagros hechos por difuntos, después que ellos han muerto son capaces de hacer milagros. Usted no consigue nada de eso en las Sagradas Escrituras. Yo quiero que usted revise los 66 libros de la Biblia y me diga en qué parte algún muerto hizo algún milagro
No, al contrario, Dios utilizaba a sus profetas, a sus hijos, para en vida hacer milagros en favor de la humanidad, pero nunca un muerto hizo milagros. Ahora, voy a poner un ejemplo que es claro y voy a compartir también un artículo y voy a poner un ejemplo muy venezolano, José Gregorio Hernández. Saben que la Iglesia Católica acaba de beatificar a José Gregorio Hernández. De hecho, CNN en español dice que el Papa Francisco autorizó este viernes los decretos de beatificación, entre otros al médico venezolano José Gregorio Hernández. Lo beatificó, lo subió a los altares para ser venerable. Quiero contarles que yo estuve en Isnotú, el lugar donde nació José Gregorio Hernández. Usted dirá, hermano Oliver, ¿y qué fue a hacer usted allí? Yo fui a acompañar a mi suegro, que era ferviente seguidor de la obra de José Gregorio Hernández como católico. Un hombre sincero, mi suegro. Y él me fue a hacer un favor de llevarme al estado Trujillo, donde está Isnotú, y me dijo, yo te hago el favor de llevarte, pero tengo que pasar por la iglesia que tiene José Gregorio Hernández allí, el templo que le han erigido, para pagar una promesa, y quiero que me acompañes. Yo le dije que no había problema, ya que me iba a hacer un favor, iba a acompañarle. Lógicamente no iba a participar, pero iba a estar allí en el lugar. Cuando llegué al sitio, primera vez que yo lo pisaba, vi un templo, mis hermanos, llenos de placas como la que se le entregan a alguien que ha logrado algún objetivo grande. Eso aquí lo llaman placas de honor. Y todas las placas en su mayoría dice favor recibido, a favor recibido. Aparentemente la gente le pide favores a este santo que falleció y el santo ha sanado o ha hecho algún favor, y entonces luego le llevan placas y el lugar está lleno de placas. Entré de hecho también a el museo que le tienen allí en Isnotú y me llamó la atención que están todas las cosas originales de José Gregorio Hernández, el doctor, y en un marco, en un cuadro, está su acta de defunción, donde dice claramente que él falleció en Caracas en el año 1919. Y luego de fallecer, comenzó a hacer milagros. Querido hermano, esto es espiritismo. Esto no está en la Biblia. Esto no es una enseñanza bíblica. La Biblia no te llama a que tú busques a alguien para venerar, para pedirle favores. No, el único nombre dado a los hombres por el cual nosotros podemos ser salvos y obtener dones y bendiciones es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador. Ahora bien, entendiendo que la Iglesia Católica lamentablemente también ha sido influenciada por el espiritismo, surge el último. ¿Quién es el falso profeta? Saben que la Escritura, luego de que presenta que se levanta una bestia que gobierna entre el año 538 al año 1798, en Apocalipsis 13, enseña que se levanta una segunda bestia y la conecta directamente con el falso profeta. Y usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? No voy a profundizar porque ya lo han hecho los oradores anteriores, pero lea conmigo Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Está notando que de antemano hay una conexión con el dragón. Al igual que la primera bestia está conectada al dragón, la segunda bestia, este segundo poder, está conectada al dragón. Y dice el verso 13, un punto importante, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Grandes señales. Hace descender fuego de la tierra delante de los hombres. Esto me recuerda en primer libro de Reyes 18, el evento del profeta Elías, un verdadero profeta, que enfrentado a los profetas de Baal, logró vencerlos con el poder de Dios, y del cielo descendió fuego y consumió no solamente el altar que había preparado, sino consumió todo lo que estaba ahí alrededor. Sin duda esto apunta a un falso profeta
Alguien que usa las señales, pero para engañar. Y usted dirá, hermano Oliver, pero ¿a quién identifica este falso profeta? Dentro de este grupo hay gente también muy sincera. Quizá hoy nos esté escuchando alguien sincero, como nuestros hermanos católicos. De hecho, mi suegro, que fue a Isnotú, al final terminó conociendo la verdad y aceptando a Jesucristo y uniéndose a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dentro de este grupo que apunta al falso profeta están las más de 33,000 denominaciones protestantes, evangélicas, pentecostales, luz del mundo, que también apoyan la inmortalidad del alma. Lamentablemente creen que el hombre es inmortal, que al morir tú puedes ir al cielo o puedes ir al infierno, que la persona no queda allí y que deja de ser, sino que su alma puede ir a otro lugar. De hecho, a mí me tocó ver una vez un debate en televisión donde invitaron a 5 brujos y un pastor evangélico. El tema a debatir es que si la brujería era buena o mala. Y la persona le hizo la pregunta a los brujos y ellos por lógica dijeron, no, nosotros actuamos para ayudar a la gente. Lo que hacemos lo hacemos para bien. De hecho, los ángeles de Dios nos ayudan. Cuando se le preguntó al pastor, yo estaba orando al mirar el programa, un pastor evangélico, le pedí a Dios que le abriera la mente, que presentara Deuteronomio 18. Y el pastor citó Deuteronomio 18. ¿Se imaginan mis saltos? Cuando dijo que era abominación para Jehová cualquiera que practicaba cualquier tipo de hechicería, inclusive que consultara a los muertos. Y yo brincaba de la alegría, había desenmascarado a los brujos, pero un brujo en ese momento se levantó, uno de los invitados, y dijo, pastor, quiero hacerle una pregunta. Si una persona muere, ¿qué pasa con ella? Y el pastor evangélico respondió, depende. Cuando yo escuché ese depende, yo dije, ya vamos mal. ¿Depende de qué?, le dijo el brujo. Bueno, si es buena gente, si cumplió las condiciones divinas, va al cielo. Y si no cumplió las condiciones divinas, va al infierno. Y entonces el brujo respondió de esta manera, ellos son los que nos ayudan, a ellos consultamos junto a los ángeles. Y de allí el control lo tomaron los brujos. Sin duda, hay un punto que ambos manejan, que es la creencia en la inmortalidad del alma. Y también ellos hacen mucho énfasis, y quiero que pongan atención en esto porque sin duda es una señal inequívoca, hacen milagros, dice, si es posible descender fuego del cielo, hacen mucho énfasis a los milagros. De hecho, voy a leerles un artículo que está muy actualizado, donde el ministerio Potus Shield, que dirige el pastor Frank, tiene una estrecha alianza, dice este artículo, con la comunidad cristiana en China. Sus contactos le revelaron que muchos cristianos estaban siendo sanados de manera sobrenatural. Hemos tenido informes de cristianos que han sido sanados de este virus por el poder de Dios, dijo el pastor. Mis fuentes me dicen lo mismo siempre, que hay este tipo de problemas como lo hubo con el SARS. Así que ellos creen en los milagros, creen que Dios puede sanar y creen que Dios está actuando a través de sus ministerios para hacer grandes milagros. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y Dios no puede sanar? Sí lo puede hacer. Pero nosotros tenemos que velar e identificar el mensaje que está detrás de estos que están utilizando o que dicen tener el poder sanador de Dios. Y sin duda, al creer en la inmortalidad del alma, al creer que la ley de Dios ha sido abolida, mis hermanos, allí no hay verdad que se pueda sostener. Ahora bien, yo concluyo a esta pregunta de quiénes son estos tres con esta cita de Elena de G. de White que aparece en Conflictos de los Siglos, página 575. Los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera,
serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Una cita muy clara de la señora Ellen G. de White que define perfectamente cómo se logrará esta triple alianza entre el diablo, la bestia y el falso profeta. Así que continuemos con la siguiente pregunta, Sari. Es algo sumamente increíble que hoy en día la gente ve el espiritismo como algo común, ¿verdad? Como algo totalmente... Así es, como algo totalmente inofensivo. Y bueno, podemos ver el espiritismo que está en todas partes. Lo podemos ver en los entretenimientos, lo podemos ver, claro, en las películas, incluso en esas películas de niños que aparentan ser totalmente inofensivas. Por ejemplo, las películas de Disney están llenas de espiritismo. Y no solamente en las películas, sino que también se encuentra en la música. Y así, si nos ponemos a mencionar dónde encontramos el espiritismo, claro, la lista es sumamente larga, es interminable. La pregunta, Oliver, es ¿cómo podría definir el espiritismo con la Biblia a la luz de la palabra de Dios? Y si el espiritismo es realmente inofensivo como muchas personas lo ven. Sí. Creo que es muy importante que definamos el espiritismo según la Biblia. Y de antemano no es nada inofensivo como muchas personas creen, ¿ok? Cuidado con eso. Quiero contarles que el único que posee inmortalidad, según la Escritura, en 1 Timoteo 6:16, es Dios. Allí dice el apóstol Pablo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es el único que tiene inmortalidad. Él da este poder a sus criaturas, pero bajo condiciones. En Génesis, nosotros podemos notar que Dios le dio este poder a Adán y Eva y lo condicionó a la obediencia. De hecho, le dice Dios a la primera pareja en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Claro, directo, tú puedes ser inmortal si cumples con mi condición, ¿ok? Si me obedeces, pero el día que no lo hagas, vas a morir o a dejar de ser. Ahora, quiero que noten el contraste, cómo Satanás aborda a Eva y lo que dice en Génesis capítulo 3, verso número 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Este es el primer punto que quiero analizar. Nota que descaradamente el calumniador, el diablo, le dice a Eva, Dios te ha mentido, no vas a morir. Hermano querido, amigo que me está sintonizando, tú que eres evangélico, católico o de cualquier otra denominación, o puedes ser un ateo, quiero decirte algo, la Escritura es clara, Dios dijo, morirás. Y luego la serpiente replicó, no morirás. ¿Y a quién le cree hoy día el mundo? Si tú le preguntas a la mayoría en la calle, por ignorancia, te van a responder, no morimos, vamos a otro lugar, el hombre no muere. O sea, el mundo está creyendo a la serpiente. El primer punto que quiero enfocar es que el espiritismo usa como argumento el hecho de que el hombre es inmortal y que no muere, ¿ok? Y por supuesto, esto puede originar la comunicación con los muertos, pero no solamente esto es espiritismo. Quiero que noten el verso número 5, porque también aquí hay espiritismo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal.
Querido hermano, el espiritismo no es solo creer que la persona al morir se va a otro lugar y que podemos comunicarnos con ella. No, es mucho más que eso. Y quiero que lo veas a través de una cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 542. Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismo. Fue alimentando esos males como cayó él mismo y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:5. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento aún hasta la eternidad, hacia la divinidad, y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. Terrible esto, ¿no? Te habla de progreso, te habla de crecimiento, te habla de que tú eres tu propio juez. O sea, el espiritismo es mucho más amplio de lo que nosotros creemos, mis hermanos. Por eso tanto énfasis en las películas, tanto énfasis en la televisión. Y por eso Satanás ha llenado el mundo de esta mentira con algo tan seductor. Pero debemos seguir, el tiempo es corto. Federico. Ahora, Oliver, en los días de Jesús hubo un gran incremento en el trabajo de Satanás y sus ángeles. Vemos posesiones demoníacas por doquier en los 4 evangelios. Jesús tuvo mucho trabajo en quitar demonios y liberar a las personas de esas posesiones. Y lo interesante es que en nuestros días está ocurriendo algo similar. Ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿a qué se debe este incremento? ¿Tiene alguna estadística que tú nos podrías mostrar o alguna información para respaldar esto? Y además, la otra pregunta es, ¿hasta dónde se le permitirá llegar a Satanás con el espiritismo? Sí, esto es una buena pregunta. Sin duda en los días de Jesús el espiritismo se disparó de una manera increíble. De hecho, yo quisiera compartir esta cita de Elena G. de White para que ustedes noten cómo se portó Satanás y sus ángeles cuando Cristo vino a la tierra. Dice el Conflicto de los Siglos, página 503. La historia del Antiguo Testamento menciona a veces su existencia y su actuación, pero fue durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra cuando los espíritus malos dieron las más sorprendentes pruebas de su poder. Cristo había venido para cumplir el plan ideado para la redención del hombre y Satanás resolvió afirmar su derecho para gobernar al mundo. Conflicto de los Siglos, página 503. Así que en los días de Jesús hubo un incremento. Lógicamente Satanás temía por su reino y por eso notamos que hubo tantos endemoniamientos, tantas personas con espíritus malos, ¿no? Ahora, en nuestros últimos días, mis hermanos, será similar y aún peor que en los días de Jesús. El Conflicto de los Siglos dice, poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Conflicto de los Siglos, página 548. Sin duda, en nuestros días esto se va a incrementar de una manera increíble. ¿Hasta dónde se le dejará llegar al diablo? Antes de responder esa pregunta, quiero compartir algunas estadísticas que quiero que noten en lo que está pasando en cuanto a personas que están poseídas por demonios. Voy a citar esta noticia del 22 de noviembre de BBC Mundo del año 2013. Todos los exorcistas consultados para esta nota coinciden en que la abultada demanda que hay en sus servicios hoy en día no tienen precedentes. Esto tiene que ver con México, que se disparó de una manera increíble los exorcismos y las personas poseídas. Dice, exorcistas consultados por BBC Mundo coincidieron en que la demanda por sus servicios se incrementó como nunca antes. Más adelante dice, esto no lo veía yo antes, me cuenta el padre Francisco Bautista, en una iglesia en el sur de la Ciudad de México.
es algo sin precedentes. Quiero compartir otra noticia un poco más actualizada en BBC Mundo, 24 de abril de 2018. En Italia, por ejemplo, se estima que 500.000 de personas buscan sesiones de exorcismo cada año. Algunas diócesis como la de Sicilia y la de Chicago han llegado incluso a desarrollar sus propios cursos para responder a las demandas crecientes. En varios países se ha incrementado la demanda de exorcismos. El sacerdote estadounidense Gary Thomas, que practica exorcismo desde hace 12 años, afirma que a medida que la sociedad pasó a confiar más en las ciencias sociales, se redujo el número de iglesias que tenían exorcistas. Al mismo tiempo, la popularización del tarot y de la brujería incrementó la necesidad de sacerdotes capaces de realizar esta práctica, según dijo el clérigo italiano Benigno Padilla al portal Vatican News. ¿A qué se debe este incremento? Hay dos elementos que favorecen a que la situación que está ocurriendo en el mundo con el espiritismo vaya en aumento. En primer lugar, la maldad. Sin duda, la asociación con el pecado abre las puertas al enemigo. Y en segundo lugar, aunque usted no lo crea, Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 506, dice lo siguiente: nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que, a pesar del testimonio directo y positivo de las Escrituras, niegan la existencia e intervención del diablo y la de sus ángeles. Y más adelante dice: esta es la razón por la cual, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás obrará con la mayor energía para engañar y destruir, él mismo propaga por todas partes la creencia de que no existe. Su política consiste en esconderse y obrar solapadamente. Sari, continuemos, el tiempo es corto. Ahora, la pregunta que muchas personas se están haciendo es si Satanás puede leer nuestras mentes. La otra pregunta es que si tiene poder para entrar en nuestras vidas, y si es así que tiene poder para entrar en nuestra vida, ¿de qué forma lo logra? ¿Cómo Satanás logra entrar a nuestra vida? Y otros se hacen la pregunta, ¿cómo podemos resistirlo? Satanás no puede forzar tu puerta. Dios protege a sus hijos, a los que le obedecen. Por eso es tan importante dar este mensaje al mundo. Por eso es tan importante que tú lo aceptes, querido amigo. Ahora bien, tú te preguntarás, hermano Oliver, pero ¿hasta dónde puede llegar Lucifer? ¿Hasta dónde puede llegar su engaño espiritista? Quiero decirles que él es capaz de inclusive personificar a una persona que ha muerto. Muchos me dicen, hermano, pero han aparecido personas fallecidas. Claro que sí, él los puede personificar. De hecho, en primer libro de Samuel, capítulo 28, versos 13 y 14, Saúl, desesperado, buscó una pitonisa y consultó a través de la pitonisa, entre comillas, a Samuel. Samuel había muerto, no había manera de comunicarse con él porque Samuel no sabe nada. Pero lógicamente, dice la Escritura en el verso 14, y le dijo, ¿cuál es su forma? Y la pitonisa respondió, un hombre anciano viene cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Satanás puede personificar a los muertos. De hecho, Elena G. de White dice en Conflicto de los Siglos, página 540, Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta, los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Imagine una situación como esta, que nosotros tengamos que enfrentar a un espíritu que personifica a alguien cercano a nosotros. De hecho, ella dice en el Conflicto de los Siglos, muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Aquí podemos mirar el contraste, ¿no? Utilizará Satanás estos milagros para tratar de engañar, si fuere posible, mis hermanos, aún a los escogidos. Pero Satanás todavía podrá ir más allá.
La Escritura dice que podrá personificar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 y verso 9 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento en griego es la palabra parusía, la misma palabra que se utiliza para la venida de Cristo, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sí, inclusive Satanás tendrá el poder de personificar la venida de Cristo. El mismo Señor Jesucristo lo advirtió en Mateo 24, 26 al 27 al decir: si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Ellen G. White dijo en Evento de los Últimos Días, página 139, lo siguiente: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción del Hijo de Dios de San Juan en el Apocalipsis. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Tremendo, mis hermanos. ¿Hasta dónde Satanás llegará para engañar a la raza humana? Federico, ya estamos casi finalizando. Ahora, Oliver, tenemos una pregunta un poco comprometedora y compleja. Quizás ni nos gusta preguntarla, ¿verdad? Y podríamos obviarla y hacernos los tontos, pero creo que es importante mencionarla, ¿verdad? La pregunta es: ¿podría el espiritismo en sus distintas formas y disfraces mezclarse o introducirse en nuestra propia iglesia o en nuestras propias filas? Si esto es posible, ¿cuál sería el fin? Y otra pregunta que quiero añadir es: ¿cómo poder enfrentar estas filtraciones? Sí, la pregunta es un poco comprometedora, pero de antemano no debemos temer. Hay que tomar en cuenta que el diablo tiene una guerra grande contra los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No olvidemos eso, mis hermanos. En el pasado, de hecho, el espiritismo fue un método muy usado por el diablo para atacar a la iglesia. Usted puede leer la historia, y se la mando de tarea, de Balaam, cuando fue llamado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Como no logró maldecirlo porque el pueblo estaba protegido, porque era un pueblo que obedecía, preparó una fiesta, y a través de esta fiesta atrajo al pueblo para inmiscuirse en una adoración que no era para nada cristiana. Sí, a los creyentes, al pueblo de Dios que conformaba en ese momento el pueblo de Israel. Noten cómo David presenta esta situación en el Salmo 106, versos 28 y 29. Se unieron a sí mismo a Baalpeor y comieron los sacrificios de los muertos y provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. El pueblo se acercó a la fiesta sin darse cuenta, comenzó a asociarse con sus creencias, inclusive las comenzaron a llevar al campamento, algo muy serio, y pues tenemos que estar atentos, mis hermanos, porque el diablo está usando los mismos métodos hoy. Está atacándonos a través de la música, a través de la adoración, a través del espiritualismo dentro de la iglesia, y tratando, por supuesto, de quitar el mensaje principal que debemos dar al mundo, el mensaje de advertencia. Ellen G. White, en Conflicto y Valor, página 115, dio esta advertencia. Cerca del fin de la historia de este mundo, Satanás trabajará con todos sus poderes de la misma manera y con las mismas tentaciones que usó para tentar al antiguo Israel, justamente antes que entrara en la tierra prometida.
Preparará trampas para aquellos que dicen guardar los mandamientos de Dios y que están casi al borde de la Canaán celestial. Usará sus poderes a fin de atrapar a las almas y hacer caer al pueblo profeso de Dios en sus puntos más débiles. No cabe duda que el diablo quiere atacar a la iglesia y lo está haciendo. Pero mis hermanos, es nuestro deber resistir el mal. Es nuestro deber estudiar sus métodos y seguir predicando la verdad presente que se nos ha sido encomendada. Sari, ya estamos en la última pregunta. Y bueno, hasta este momento todo el tema ha sido realmente increíble. Creo que es indispensable para nuestros tiempos. Ahora, no podemos terminar de esta manera, ¿verdad? Hemos hablado mucho acerca del trabajo de Satanás y creo que es importante terminar este tema y hablar sobre esperanza y hablar sobre el poder de Dios. Oliver, la pregunta que te hago es, ¿cuál será el fin de la Triple Alianza y cómo terminará esta gran batalla en el conflicto cósmico? No podemos terminar nuestro tema, Sari, sin hablar de esperanza. Sin duda, el poder que el enemigo está reuniendo será tremendo, grande. Pero lo bueno de lo malo es que Dios nos dice en su palabra que Él y su pueblo saldrá vencedor. Ahora, yo quisiera presentar el texto que así lo indica. En Apocalipsis 18, acompáñenme a leer el verso 1, el verso 2, 4 y 5. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, la confusión, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Babilonia representa esta triple unión, esta confusión tan terrible. Y la buena noticia es que el mensaje que estamos proyectando hoy día al mundo hace que ella caiga, que las mentiras caigan, que Satanás se quite su máscara de falsedad y que sus mentiras sean reveladas al mundo. Y esto produce que muchos creyentes sinceros que seguramente estarán viendo este programa entiendan el tiempo en que estamos viviendo y tomen la decisión de salir. Hay otra cita que quiero compartir con ustedes. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que los montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y luego dice el 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Sin duda el contexto es la segunda venida de Cristo. Y al final, cuando Cristo aparezca, vencerá a este gran poder, a esta gran alianza, y a todos los que quieran unirse a ella, lamentablemente, también los vencerá, los cuales perecerán juntamente con la bestia y el falso profeta. Y usted dirá: hermano Oliver, pero ahí no se nombra al diablo y a sus ángeles. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que está en el contexto de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 20 ya está en el contexto del final de los 1000 años, y allí sí aparece la condena hacia Satanás y sus ángeles y todos aquellos que lamentablemente se unan a él. Dice el capítulo 20, verso 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y quiero parar. Fíjense, Satanás no cambia. Esto es una prueba contundente de que él continuará en contra de Dios. Y entonces, al resucitar los impíos, los vuelve a reunir, los vuelve a engañar para una gran batalla.
Y dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero dejar claro que el diablo, la bestia y el falso profeta, según Apocalipsis 28, serán lanzados al lago de fuego y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ojo que no dice sin fin. Un siglo son 100 años. Así que cada uno tendrá que pagar según sea su obra, pero finalmente serán destruidos. Querido hermano, Dios no quiere este plan para ti. No. Contrariamente, Dios nos ha predestinado para la vida eterna. Por eso envió a su Hijo para salvarte. Por eso este mensaje es tan importante. Aunque Satanás intente engañar a la humanidad usando todas sus formas, si tú te entregas a Él con sinceridad, a Dios, Dios te salvará. Eso está garantizado por su palabra. Te animo a que decidas hoy por el campeón, por el ganador, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, quiero agradecer por la oportunidad que nos diste de compartir este tema de preguntas y respuestas. Coloco en tus manos a toda la audiencia. Derrama sobre ellos tu Espíritu Santo. Si hay católicos, evangélicos, hermanos de otras denominaciones escuchándonos, el llamado es hoy a salir de Babilonia y abrazar la verdad en su pureza que está en Cristo Jesús. Permite que nuestros nombres estén anotados en el libro de la vida, y cuando lleguen estos días duros que ya están encima de nosotros, resistir firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Gracias por habernos escuchado y gracias por tu amor. Todo lo pedimos en el único nombre que tenemos para pedir todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por la compañía. Bueno, queremos agradecer por haber estado esta noche con nosotros en un programa más de esta serie. Queremos darte las gracias a ti, Oliver, por este precioso tema que has presentado, y también extenderles la invitación para el día de mañana. Estará con nosotros nuevamente Alberto Treyer con el tema Los 144.000 y la gran multitud. Así que no se pierdan ese precioso tema y nos vemos mañana. Que el Señor te bendiga grandemente.